lo que vamos a ver el día de hoy es el cálculo de los circuitos de alumbrado. Para esto, muchachos, en una instalación eléctrica, nosotros vamos a separar los circuitos. En este caso vamos a tener circuitos de alumbrado, circuitos de contactos, cocina y lo de la bomba. Uno de los errores más comunes que se tienen a nivel residencial es que todo lo conectan en un solo circuito. Y aquí es uno, como les comentaba, de los errores más comunes que nosotros ya vamos a quitar, y cada que hagamos un proyecto eléctrico tenemos que garantizar que cada elemento de la instalación tenga un circuito propio. En este caso vamos a empezar con alumbrado, posteriormente vamos a ver contactos, luego cocina y el último la bomba, ¿vale? Para empezar a hacer el cálculo de circuitos de alumbrado, el primer paso que vamos a considerar, el primer paso, ¿vale? El primer paso es sumar toda la carga de alumbrado. El primer paso es sumar toda la carga de alumbrado. En este caso, yo voy a trabajar ahorita con esta parte de mi relación de carga, que es para mis circuitos de alumbrado. Entonces, como primer paso, aquí vamos a ponerle primer paso, sumar toda la carga de alumbrado. Entonces aquí tengo 1500 más 1560. Aquí lo voy a poner como P, que es la letra con la que definimos la potencia total. Pues va a ser igual a la suma de estas dos cargas. Entonces, si hacemos la suma, pues la potencia total de los circuitos de alumbrado va a ser de 3060 watts. Entonces, como primer paso, vamos a tener que para el cálculo de los circuitos de alumbrado, vamos a sumar toda la carga de alumbrado. Si tuviéramos a lo mejor en una casa diferentes tipos de lámparas, no nada más las lámparas de muro, a lo mejor algún arbotante, algún otro tipo de lámpara, todo es alumbrado, todo tiene que ir sumado. ¿Sale, muchachos? Sí, profe. Ahora, segundo paso. Una vez que yo ya sumé esta potencia total, recuerden que es la suma de estas dos potencias. Ahora, en el segundo paso, tengo que calcular la corriente nominal. En el segundo paso, tengo que calcular la corriente nominal. ¿Cómo voy a calcular esa corriente nominal? Voy a tener una fórmula que dice, aquí ya la tengo preestablecida, la corriente nominal va a ser igual a la potencia en watts del circuito entre el voltaje de operación por el factor de potencia. Aquí les voy a dejar lo que significa cada una de las variables que vamos a ocupar en esta fórmula. Entonces, para encontrar la corriente nominal, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Calcular la corriente nominal. Esta va a ser igual a la potencia en watts que ya tengo aquí, que va a dividir al voltaje de fase a neutro. Recuerden que nuestro voltaje de fase a neutro a nivel monofásico es de 127 volts, y lo vamos a multiplicar por algo que se le llama factor de potencia. Ese factor de potencia va a ser una constante y siempre le voy a considerar 0.85, ¿vale? En el segundo paso vamos entonces a calcular la corriente nominal de este circuito. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues ocupando la fórmula potencia entre voltaje por factor de potencia. Procedo a hacer mi cálculo y N es igual, vamos a tener esta potencia, que es la que vamos a dividir, esta potencia total, la vamos a dividir entre el voltaje, que es 127, por nuestra constante, que es el factor de potencia, que es de 0.85. Hago esta operación y ya obtuve la corriente nominal del circuito. ¿Vale? Vamos a dejarlo en dos decimales. La corriente nominal para este circuito de alumbrado es de 28.35 amperes. ¿Hasta aquí hay dudas o preguntas de lo que hice, muchachos? No, profe.
Profe, Una vez que usted mande, esa W que, bueno, en la fórmula, ¿qué significa? acuérdense que la potencia, su unidad son los watts, por eso se pone esa W, porque la unidad de la potencia son los watts. Entonces, por eso ya. dentro del paréntesis viene la unidad, que en este caso la potencia está dada en watts. Ok, entonces nada más está como para representar la unidad. Es correcto. Va, gracias, profe. Y entonces, por ejemplo, si lo usamos con volts, profe, ¿se va a cambiar la W por V? ¿Cómo? A ver, otra vez, no entendí. Y porque la W es para determinar la unidad, ¿no? Ajá. Y entonces va a cambiar dependiendo cómo estamos trabajando. La W, por ejemplo, estamos manejando volts. Obviamente, aquí somos un ejemplo. Cuando tenemos como resultado la corriente nominal, pues la corriente nominal está dada en amperes. Entonces, Ajá. aquí su unidad es amperes. Eso es lo que va a cambiar. Cuando tengan que calcular algún voltaje, pues ahí en vez de ponerle W, tendrán que ponerle la V, que es lo que nos dé los volts. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Sí. Una vez que ya tengo mi corriente nominal, se tiene que corregir esta corriente a lo que le vamos a llamar a nuestro segundo cálculo. En nuestro tercer paso, tenemos que calcular la corriente corregida. ¿Sale? En nuestro tercer paso vamos a calcular esa corriente corregida. ¿Cómo vamos a calcular esa corriente corregida o por qué se corrige la corriente? Porque cuando tenemos un circuito conectado más de 3 horas, muchachos, esa corriente incrementa su valor. Y aquí es donde nosotros vamos a tener esta fórmula. Para calcular la corriente corregida, esta va a ser igual a 1.25 por la corriente nominal entre el factor de agrupamiento por el factor de temperatura. Les pongo aquí lo que significa cada variable. Aquí lo tenemos. Donde IN es corriente nominal, FA es factor de agrupamiento y FT es factor de temperatura. ¿Por qué lo corregimos? Porque dicen que cuando un circuito se conecta por más de 3 horas, hay que corregirlo y que esa corriente nominal incrementa su valor el 25%. De ahí por eso es por 1.25. Los factores de agrupamiento y de temperatura van a variar dependiendo del número de conductores y dependiendo del lugar donde se vaya a hacer la instalación. Cabe recalcar que en esta fórmula, muchachos, es la manera correcta de hacerlo. En algunas bibliografías o incluso algunas personas que se dedican a hacer proyectos, esta fórmula. ¿De dónde voy a obtener estos datos? Si se dan cuenta, para la fórmula, pues ya tengo la corriente nominal, ya la acabo de calcular. Me falta obtener el factor de agrupamiento y el factor de temperatura. ¿De dónde voy a obtener esos dos datos? Voy a empezar primero con el factor de agrupamiento. A Classroom le subí yo unas tablas donde yo ya les puse los nombres de cada uno de los factores que vamos a ocupar. En este caso voy a empezar con el factor de agrupamiento. Estas tablas o esa impresión de pantalla de las tablas que les subí vienen en la norma oficial mexicana. Si le doy doble clic aquí a la tabla que me dice factor de agrupamiento, yo le voy a dar un pequeño zoom y nos dice que la tabla, el nombre real de la tabla es la tabla 310-15B3A y dice que es el factor de ajuste para más de 3 conductores portadores de corriente en una canalización. Aquí tenemos que los factores de corrección de 4 a 6 conductores es el 80%, de 7 a 9 es el 70%, de 10 a 20 es el 50% y así sucesivamente. ¿Por qué les comentaba que se desprecia el cálculo? ¿Cuántos conductores llevo yo en un circuito, muchachos? ¿Cuántos son los conductores que yo llevo? En este caso. 3. El de fase y neutro. Fase neutro, nos falta otro, ¿no? Tierra. Tierra. Ahora, de esos 3 conductores, solamente uno es el que lleva la corriente. Quedamos que la corriente circula por el conductor de fase. El neutro nos sirve para cerrar el circuito y la tierra física es un conductor de protección. ¿No se dan cuenta realmente de esos conductores? Solamente llevamos uno
que es portador de corriente. Si se dan cuenta, ni siquiera entramos en la escala, no tenemos de 4 a 6, nosotros tenemos de 0 a 3 conductores, pues se toma el 100%. Y es ahí donde ahorita, como yo sé que nada más tengo un solo conductor que es portador de corriente, pues no entro en esta escala y en automático el factor de agrupamiento lo tomaría como el 100%, que en este caso sería 1. ¿Se entiende, muchachos? Sí. Ok. Eso es con lo que respecta al factor de agrupamiento. Ahora voy con el factor de temperatura. ¿De dónde voy a obtener el factor o por qué se corrige la corriente por el factor de temperatura? Aquí sí es muy importante que consideren dónde se va a hacer la instalación o dónde van a hacer el proyecto para esa casa. No es lo mismo hacer una instalación aquí en la Ciudad de México o en área conurbada, que tenemos una temperatura ambiente menor a los 30 grados, hacer una instalación eléctrica a lo mejor en el norte o en alguna costa donde su temperatura ambiente rebasa los 30 grados. ¿De dónde voy a obtener este dato? Igual, de las mismas tablas que les mandé. Tenemos también la tabla que dice factor de temperatura. Yo le voy a dar aquí un doble clic y voy a observar cómo voy a tener estos ajustes. Ahora, esta tabla lo que me va a indicar, la primera columna vienen las temperaturas ambiente que habría que buscar de acuerdo a donde yo vaya a hacer la instalación, pues se considera esa temperatura ambiente. Nosotros aquí en la Ciudad de México tenemos una temperatura ambiente promedio entre 26 a 30 grados centígrados, y después aquí vienen unos rangos que son 60, 75 y 90. Nosotros vamos a ocupar este rango de 75 grados o siempre vamos a ocupar el rango a 75 grados. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los conductores que ustedes compren, recuerdan cuando vimos la teoría de conductores, que el tipo de aislamiento importaba. Voy a abrir ahorita la siguiente tabla que se le llama tabla de conductores de fase y neutro. Cuando yo abro esta tabla, si ustedes observan, también vamos a tener 3 temperaturas, 60, 75 y 90 grados. ¿Por qué voy a ocupar 75? Porque el aislamiento más común de los conductores que yo ocupo para nivel residencial, el tipo de aislamiento, aquí viene, THHW, THWLS, y que en teoría el primer parcial vimos a qué se referenciaba o a qué significaba cada una de estas palabras, en este caso THHLS. De aquí que en 60 grados, pues los tipos de aislamiento que vienen aquí son para cables especiales, y en automático descartamos la columna a 60 grados. Yo todos los cálculos que haga a nivel residencial los voy a ocupar a una temperatura de 75 grados. ¿Por qué? Por los tipos de aislamiento que manejan esos conductores. ¿Se entiende, muchachos? ¿Dudas o preguntas? No. No, No, profe. Ok. Una vez que ya vemos que vamos a estar parados aquí en la tabla 75 grados, regreso a la tabla del factor de temperatura, ya me posiciono aquí en la columna 75 grados. ¿Y cuál es la temperatura ambiente que tenemos aquí en la Ciudad de México? Les comentaba que normalmente tenemos entre 26 a 30 grados, y se dan cuenta cuál es el rango de ajuste que tenemos, 1. O sea, significa que vamos a quedar igual. Observamos aquí la tabla. Ahora, aquí es donde les decía, cuando son instalaciones o proyectos en otros estados de la República, donde la temperatura ambiente varía, aquí tenemos que seguir esa tabla y ver cuál es la temperatura ambiente del lugar donde yo vaya a hacer esa casa. Si a lo mejor en el norte tienen una temperatura ambiente promedio de 36 a 40 grados, pues aquí sí habría un ajuste de 0.88. En nuestro caso, pues es 1. Regreso aquí a mi hojita de Excel y pues mi factor de temperatura también es 1. Y se dan cuenta, pues en la parte de abajo de la división es 1. Entonces, prácticamente la fórmula, pues nada más quedaría 1.25 por la corriente nominal. Y de aquí les hago la aclaración que muchos cuando hacen proyectos de instalaciones residenciales, desprecian el cálculo del factor de agrupamiento y el factor de temperatura,
puesto que en la parte debajo de la división, pues ambos valores es 1. Si yo hago esta operación, entonces le pongo I corregida es igual. ¿A qué va a ser igual? Entonces quedamos que esto va a ser igual a, abro un paréntesis, 1.25 por la corriente nominal, que es esta que tenemos aquí, entre el factor de agrupamiento, que es 1, porque es el 100%, por el factor de temperatura, que también nos dio 1. Y ya tengo mi fórmula para poder hacer esta operación. Le doy Enter y ya tengo mi corriente corregida de 35.43 amperes. Y ya tengo mi tercer paso. En el primero sumé la carga, en el segundo saqué la corriente nominal y en el tercero obtuve la corriente corregida. ¿Hasta aquí hay dudas o preguntas, muchachos? Profe, ¿cómo profesor. sabemos cuál es el factor de agrupamiento? ¿Cómo vamos a saber cuándo es el factor de agrupamiento? Dependiendo del número de circuitos que lleven en esa instalación. ¿A qué me referimos? Recuerden, aquí ahorita solamente tengo un solo circuito. Un circuito, como lo hemos visto en las prácticas, lo componen 3 cables: fase, neutro y tierra. Pero de esos 3 conductores, solamente uno es portador de corriente, que en este caso es la fase. Es el único conductor que es portador de corriente. Si yo me voy a la tabla de factor de agrupamiento, aquí te dice, mira, esta tabla tienes que ocupar un factor dependiendo del número de conductores portadores de corriente. Acuérdense, no es el número de conductores totales, son el número de conductores portadores de corriente. En este caso nosotros tenemos 1. ¿Qué quiere decir? Que aquí en esta tabla de 4 a 6 es el 80%, de 7 a 9 el 70%, del 10 a 20 y así. Nosotros estamos en el rango de pues 1 a 3 conductores. En este caso ahí no se aplica ninguno de estos factores. Se toma al 100%. Es por eso que aquí le pusimos que el factor de agrupamiento pues va a tener un ajuste del 100 y por ende le vamos a dar 1. ¿Quedó claro? Sí, profe. Gracias. Una vez que ustedes hacen esto, Oiga, muchachos, profe, a mí me aquí va a queda ir una nuestra... Mande. ¿Por qué en la tercera fórmula, bueno, le salió 1.25? ¿De dónde sale ese? Ah, el 1.25 es una constante que viene en la NOM, que dice que cuando un circuito eléctrico está conectado por más de 3 horas, hay que corregir esa corriente y que incrementa su valor el 25% de su valor nominal. Entonces, para yo agregarle el 25% a la IN, o sea, ¿qué quiere decir? Que esta IN incrementa 25% más de su valor, por eso aplican el 1.25, porque le están incrementando ese 25%. ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda o pregunta? Ah, ok. No. Y si el factor de agrupamiento no sería 100%, ¿qué se le pondría ahí donde puso 1? Va a depender de los conductores. Si en un circuito llevas, no sé, imaginemos que en una tubería lleváramos 5 circuitos. Entonces, se dan cuenta, llevaríamos 5 conductores de fase porque son 5 circuitos. Ahora sí me voy a la tabla de factor de agrupamiento y veo aquí en esta tabla qué factor voy a ocupar cuando tengo 5 conductores portadores de corriente. Pues ahora voy a ocupar el 80%. Entonces, aquí el factor sería de 0.8. Si en una instalación, obviamente por eso les decía, a nivel residencial, esto casi no se aplica porque las instalaciones residenciales son muy pequeñas, pero ya en comerciales y en industriales, normalmente ahí sí llevamos en una canalización hasta 20 circuitos. Y ahí entonces en la corrección del factor de agrupamiento, como llevo 20 circuitos, pues por ende llevo 20 conductores que van a ser portadores de corriente y entonces tendría que ajustarlo al 50%. Todo va a depender del número de conductores portadores de corriente que lleves en una canalización. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe.
Ok. Una vez que ya calcularon su corriente corregida, muchachos, aquí hay una nota. Vamos a ponerle aquí nota. Dentro de la norma oficial mexicana, nos indica que los circuitos de alumbrado máximo deben de ser de 20 amperes. Aquí tenemos una regla para los circuitos de alumbrado, o una nota, que nos indica que para los circuitos de alumbrado deben de ser máximo de 20 amperes. Con este ejemplo que yo les puse, muchachos, ¿cumplimos con esa regla? Sí. ¿A poco sí cumplimos con esa regla, No, muchachos? No, porque No. se pasa. No, Pasa 35 de 20. Se pasó. es correcto. Cuando ustedes hagan, si se dan cuenta, muchachos, los cálculos están muy sencillos, nada más son una división y una multiplicación. Lo que sí a lo mejor es tedioso es saber cuántos circuitos vamos a ocupar en la instalación. Cuando ustedes su corriente corregida en sus relaciones de carga les da menor a 20, no hay ningún problema, significa que está correcto. Cuando dan este caso en el ejemplo, por eso les dije, yo les agregué más lámparas para que se diera este caso, que la corriente corregida da mayor a 20, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dividir circuitos. Cuando yo observo que la corriente corregida es más de 20 amperes, yo tengo que dividir esos circuitos. ¿A qué me refiero? Que en un solo circuito no me puedo llevar estas 55 lámparas. ¿Por qué? Porque rebaso los 20 amperes. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que dividir este circuito en 2, en 3 o en 4. ¿De qué va a depender? Pues aquí lo podemos sacar aproximadamente. Si este es mi total, yo digo, ok, pues yo tengo 35.43 amperes, pues lo voy a dividir entre el máximo, que es 20, para ver aproximadamente cuántos circuitos me da. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo 1.77, si redondeo, estos circuitos de alumbrado, pues me los voy a llevar en 2 circuitos aproximadamente. ¿Se entiende qué fue lo que hice, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos Entonces a sería proponer, entonces... dividir más o menos de instalación en 2. Ajá, vamos a... Ojo, nada más O el sea, alumbrado. tenemos que Todavía nos dividir. falta todo lo demás. Por ejemplo, en 2 plantas. Aquí va a depender de ustedes cómo quieran hacer la división, ¿ok? Eso puede ser correcto. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo dividir las lámparas, ¿sabes qué? Si no son todas, puedo dividir alumbrado de planta baja y alumbrado de planta alta. Pero siempre cuando hagan las divisiones, básense en la cantidad de lámparas que tienen. Un ejemplo, las lámparas de muro sí tengo un número par, 30. Yo puedo dividir entre 15 y 15. A lo mejor tengo 15 en la planta baja y 15 en la planta alta. Pero se dan cuenta, las lámparas convencionales es 25, no puedo decir, pues voy a tener 12.5, la mitad de una lámpara en un circuito y la otra, no. Aquí, siempre que se hacen las divisiones, tienen que darle los números exactos. A lo mejor en la planta baja tengo 13 lámparas y en la planta alta tengo las otras 12. Siempre tienen que dividir en la cantidad de lámparas de acuerdo a la distribución que ustedes tengan en sus casas o en sus proyectos. ¿Se entiende, muchachos? Profesor, y lo de no puede pasar. Igual es para, o sea, para plazas y cosas así. ¿Cómo? Sí, o sea, que no pase 20 amperes solo en todo. Ese como que se corta, a ver si nos escriben en el chat, que sea, si nada más no se escucha muy Que bien. si es residencial lo de 20 amperes o en todo. No, en todo. De hecho, por eso, cuando son alumbrados, ya sea industriales, comerciales o residenciales, no tiene que rebasar 20 amperes. Y por eso, ahora que regresemos al laboratorio, o si alguno de ustedes ha visto tableros con interruptores, hay tableros que tienen hasta 20 o 30 interruptores y todos son de alumbrado, porque se tiene que cumplir con esta regla. Entonces, la única diferencia de una instalación residencial a una comercial o a una industrial, pues es que aquí a lo máximo nos van a dar 1 o 2 circuitos. A nivel comercial o industrial pueden dar hasta
100 circuitos, 80 circuitos, dependiendo del tamaño de la instalación. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. Ok, vamos a continuar, entonces vamos a proponer 2 circuitos. Ustedes van a proponer, de acuerdo a su relación de carga, van a proponer 2 circuitos. Hay ocasiones, como les comentaba, a lo mejor en sus relaciones de carga en un solo circuito se puede llevar todo, también se puede. Como les comenté, yo aquí le exageré el número de lámparas para que nos diera esa división. Entonces vamos a proponer circuito planta baja y circuito planta alta o segundo nivel, ¿vale? Tengo que hacer el mismo procedimiento. Aquí voy a poner la lámpara convencional, la lámpara de muro. Voy a hacer la división. Vamos a imaginar que en las primeras lámparas, en la parte de abajo tengo 13 lámparas. Las de muro vamos a partirlo 15-15. Del lado del circuito de planta alta también tengo las lámparas. ¿Vale? Tengo lámparas y las lámparas de muro. Igual aquí tengo 12 para completar las 25 y aquí 15, ¿sale? El mismo proceso que tengo en los pasos anteriores es el mismo que debo de seguir. En el paso número 1 tengo que sacar el total ya de cada circuito. Pues aquí yo sé que estas son de 60, estas son de 52. Saco mi total, que sería 13 por 60, ¿vale? 780, y lo mismo aquí, ¿no? 15 por 52, tengo esos 780, y saco el total, ¿no? Saco la potencia total de ese circuito, saco la potencia total de este circuito, simplemente es sumar esas dos cargas, permítame tantito, sumo esas dos cargas, y ya tengo la potencia total dividida de los circuitos. De esta manera, replico para el circuito número 2 y voy haciendo los cálculos para cada uno de los circuitos que yo estoy realizando. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, muchachos? No, profe. No, profesor. ¿Vamos bien? Sí. Vale, ya tengo entonces la suma de mis dos circuitos, muchachos. ¿Va que va? En uno tengo una potencia total de 1500 y en el otro de 1560. Realmente el excedente es una sola lámpara. Ya que tengo esto, para que no se confunda, a lo mejor podemos cambiar aquí el color. Procedo a hacer lo mismo. Ya tengo la potencia total. Entonces, el segundo paso, quedamos que era calcular la IN o la corriente nominal. Yo lo puedo calcular. IN es igual. Quedamos que la corriente nominal es igual a la potencia en watts del circuito, que aquí la tengo. Ahora ya es 1560. Entre el voltaje de fase a neutro, que es 127, por el factor de potencia, que es una constante, que es de 0.85, ¿vale? Pongo mis factores y ya me dio mi corriente nominal de 14.45 amperes. Ya calculé mi corriente nominal para el circuito número 1. Una vez que calculé mi corriente nominal, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular la I corregida. ¿Vale? Calculo mi corriente corregida. De igual manera, saco los cálculos, ahí tienen ya su fórmula, ya sea que los cálculos otra vez los pueden entregar en Excel, así como lo estoy haciendo yo, los pueden hacer a mano, los pueden hacer en Word, como gusten, muchachos, ya es cuestión de ustedes. Obtengo mi corriente corregida, que quedamos que la corriente corregida, ¿a qué es igual? A 1.25, la corriente nominal, a 1.25 por la corriente nominal, entre el factor de agrupamiento por el factor de temperatura, que aquí sería 1 por 1,
aunque no es necesario ponerlo, bueno, lo agregamos. Y listo, ahí está mi corriente corregida. ¿Vale? Ahora sí, ¿cumplimos con la regla, muchachos? Ahora sí cumplimos con la regla al dividir los circuitos. Sí. Si se dan cuenta, ahora sí, profe. ya cumplí con mi regla. Quedamos que tienen que ser circuitos máximos de 20 amperes. Yo tengo 18.06 y significa que ahora sí, yo ya estoy dentro del rango que me dice la NOM, que los circuitos de alumbrado deben de ser máximos de 20 amperes. Los tengo aquí. Una vez que yo ya vi o identifiqué que esto ya se cumple, vamos a ir con el cuarto paso, que es seleccionar el valor del interruptor termomagnético. En el cuarto paso es seleccionar el interruptor, lo voy a ver, termomagnético. De aquí lo único que vamos a hacer en adelante es aplicar las tablas que tenemos aquí y los valores comerciales. Aquí les voy a poner el valor comercial de los interruptores. El valor comercial del interruptor termomagnético. ¿Vale? Aquí lo voy a colocar. Tenemos interruptores de un polo 15 amperes. Tenemos interruptores de un polo 20 amperes. Tenemos interruptores de un polo 30 amperes. De un polo 40 amperes y de un polo 50 amperes, que es lo máximo que podemos tener en una casa convencional. ¿Por qué se dice un polo? Porque recuerden que tenemos un sistema monofásico y el interruptor solamente se pone en la fase. Entonces, de ahí que se pide un interruptor de un polo 20, 15, 30, 40. Si tuviéramos un sistema bifásico, pues serían 2 polos, y si tuviéramos un sistema trifásico, pues 3 polos. ¿Vale? Ahora sí, muchachos, de acuerdo a la corriente corregida, ¿qué interruptor ponemos? 15, 20, 30, 40, 50. Si tengo 18.06. 20. Muy bien. Aquí seleccionaría el interruptor de un polo 20 amperes. Y ya tengo el valor de mi interruptor termomagnético. ¿Dudas, preguntas de cómo seleccioné el interruptor? ¿Dudas o preguntas de lo que estoy haciendo, muchachos? No. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Ok. Una vez que ya tenemos el interruptor termomagnético, vamos al quinto paso. Ahora vamos a seleccionar el conductor de fase y neutro. Ahora en este quinto paso, permítame, creo que hay 2 preguntas en el chat. ¿Cómo seleccioné el interruptor? Aquí tenemos los valores comerciales. Recuerden que si su corriente se tienen que ir de inmediato superior, a nosotros nos dio la corriente corregida de 18.06. Entonces observo el de 15, pues se queda muy cortito. ¿Cuál es el que le sigue? El de 20. Y de aquí seleccioné el de un polo 20 amperes. Para los que preguntaron ahí en el chat. Ahora, una vez que yo ya tengo el valor de la protección, tengo que seleccionar el conductor de fase y neutro, ¿vale? Ahora, en el siguiente paso voy a seleccionar el conductor de fase y de neutro. ¿De dónde lo voy a seleccionar? Este viene en la tabla 310, 15B, 16 de la NOM. En esta tablita voy a seleccionar, de acuerdo al valor de la protección, voy a seleccionar ese conductor. Me voy a pasar esa tabla. Aquí ya también se las puse como título, tabla de conductor de fase y neutro. Abro la tabla que tengo aquí. Y quedamos que en la columna, vamos a aprender a leer esta tabla. Esta es la tabla 310 para seleccionar los conductores. Las primeras 2 columnas son, la primera es el tamaño del conductor en milímetros cuadrados y la segunda columna es la de los calibres. El calibre más delgado es 18, 16, luego viene 14, 12, 10, 8 y así sucesivamente. Luego, la tabla se parte en 3
columnas y 3 columnas. Las primeras son para conductores de cobre y las segundas son para conductores de aluminio o aluminio recubierto de cobre. Si ustedes observan, en aluminio, todos los calibres pequeños que son del 18 al 8, que son los que normalmente nosotros ocupamos para hacer instalaciones residenciales, no hay en aluminio, no se fabrican, por eso tienen una línea punteada, o sea que no podemos ocupar nada en aluminio para una instalación residencial. Lo que sí tenemos es en cobre. Quedamos que vamos a ocupar la columna 75 grados. Yo voy a estar aquí y en estos valores, muchachos, vienen los valores de las corrientes que pueden manejar de acuerdo a los interruptores que ustedes calculen. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué capacidad de interruptor tenemos? 20 amperes. Aquí en la tabla me dice, mira, a 75 grados, el calibre 14 te soporta 20 amperes. El calibre 12 te soporta 25 amperes. El